Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri eta mila esker jardunaldi honetara hurbiltzeagatik. Volvemos otra vez a encontrarnos en nuestras 26 jornadas de astronomía. Este lunes estábamos con una charla sobre el telescopio espacial James Webb y hoy vamos a continuar con el otro instrumento o otro de los instrumentos que va a definir el progreso de la astrofísica durante las próximas décadas. Y esto no es una hipérbole, no es una exageración, sino que vamos a ver que va a ser cierto. En Aranzadi sabéis que solemos hacer, tenemos como dos vertientes, ¿no? La divulgación y la ciencia ciudadana. Entonces es muy importante para nosotros estar aquí en vuestra presencia para intentar transmitir de la mano de los investigadores que están en activo hoy en día pues el progreso de esta ciencia a la que todos nos dedicamos nuestra atención, ¿no? Y nuestro tiempo libre y en algunos casos el tiempo de trabajo. Aparte de esta cuestión divulgativa, también yo creo que es importante para nosotros que estamos en el País Vasco, que somos una zona que se dedica mucho a las tecnologías. En el proyecto en el que nos vamos a centrar hoy, en el telescopio extremadamente grande, colaboran empresas del País Vasco de forma clave. Además, la empresa Sener de Vizcaya colabora en aspectos clave de la óptica y de la integración de sistemas en este telescopio, y la empresa VS del Goibar también colabora en algunos sistemas de tecnología muy avanzada, que es lo que suelen hacer ellos, ¿no? de piezas mecánicas. Y también esta es la semana en la que se publica el Premio Nobel de Física y ha recaído en astrofísicos. Es también es un motivo de satisfacción para todos, ¿verdad? Pues ha caído en un equipo conjunto del Caltech y del MIT, profesores muy destacados, pero personas que han colaborado en la construcción de un experimento, en la construcción de un observatorio que por primera vez ha podido observar ondas gravitacionales y que abre un nuevo tipo de astronomía. Hasta ahora había astronomía de fotones, esto abarca desde rayos X hasta ondas de radio, astronomía de neutrinos, que hay dos objetos que se han podido detectar en el rango de los neutrinos, el Sol y una supernova, y ahora se empiezan a detectar hasta la fecha 4 fusiones de agujeros negros, y es una nueva ventana literalmente al universo apasionante. Estamos muy contentos de que esto sea así. Y precisamente la detección, la verificación de la existencia de ondas gravitacionales es el motivo de la concesión del premio, pero los primeros apuntes en este sentido empezaron ya, se confirmaron en el 93, cuando se concedió el premio Nobel a otro equipo que había observado la variación en los periodos de los púlsares, precisamente en el telescopio de Arecibo, que está en Puerto Rico y que ha sido dañado estos días por dos huracanes sucesivos, en particular hace un par de semanas. El observatorio ha recibido algunos daños importantes pero subsanables. La cuestión es que ya era un observatorio que es muy veterano y su financiación, su progreso en el futuro está en duda, y quizás no se repare y quizás acabe desapareciendo un observatorio tan emblemático, ¿no? El mayor radiotelescopio que había, que se construyó en su época, y un instrumento tan importante para la historia de la ciencia. Así que también pensamos en los trabajadores y la gente que vive en la isla de Puerto Rico. En las jornadas de astronomía, como os dije, comenzamos con la conferencia de Almudena Alonso el lunes pasado acerca del telescopio James Webb, el lunes día 2, y concluirán el sábado día 7 en la sede de Aranzadi a las 11 de la mañana con un taller dirigido a niños. El taller se denomina jocosamente Nork esan du Donostian ez direla izarrak ikusten. No sé qué tiempo era el sábado, pero el objetivo del taller es dibujar constelaciones dentro de un paraguas, porque a fin de cuentas esta es la mejor ocasión que vamos a tener muy probablemente de aquí hasta mayo para ver el cielo a través de un paraguas, ¿no? Y es un taller que esperamos que les guste a los chavales para edades entre 8 y 12 años. Los precios entre 12 y 15 euros. Y hoy tenemos la segunda conferencia. Tenemos con nosotros al profesor Santiago Arribas Mocoroa. Insisto en el apellido Mocoroa porque es de madre donostiarra, así que podemos, en parte el mérito nos lo traemos para casa, como se suele hacer en estos casos. Su conferencia va a tratar sobre el telescopio extremadamente grande, como nos explicará a continuación. Santiago es investigador, es profesor de investigación en el CSIC, en el Centro de Astrobiología, al igual que Almudena.
Entonces, pues su experiencia pues, le ha hecho pasar por el IAC, el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Universidad de Oxford, la Agencia Espacial Europea y nada menos que el Instituto del Telescopio Espacial Hubble. Quizás igual nos puedes comentar algo sobre esto más adelante, este telescopio tan emblemático para la astrofísica, ¿no? Y bueno, en cuanto a su trabajo científico, pues él se dedica al estudio de la formación y la evolución de galaxias. Y lo que le traigo hoy aquí, es para hablar del telescopio extremadamente grande, porque está trabajando en el desarrollo de uno de los instrumentos científicos que van a incluirse en este aparato, aunque también pues, está colaborando incluso con más implicación en el telescopio espacial James Webb, de modo que si os quedaron dudas de la conferencia del lunes, pues también las podrá responder hoy. Y bueno, pues sin más ya le dejo hablar y muchísimas gracias. Santiago. Me voy a poner por aquí abajo. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y muy especialmente a Eduardo Zubía por invitarme a dar esta conferencia. Por supuesto, estoy encantado de estar aquí, en San Sebastián, especialmente con este tiempo. O sea que nada, muy bien. Estoy aquí hoy para hablar del telescopio extremadamente grande. Me voy a referir a este telescopio como el ELT, de sus siglas en inglés, Extremely Large Telescope. Este telescopio es un proyecto de la Organización Europea Austral para la Investigación en Astronomía, que es una organización que está formada por 15 países europeos, Chile, Australia y Brasil también ahora mismo está en fase de adhesión. En este proyecto trabajan literalmente miles de científicos y ingenieros y considero que es un caso paradigmático de cómo la ciencia y la tecnología se apoyan mutuamente para avanzar en nuestro conocimiento. Entonces, por eso, en esta conferencia, pese a que yo soy un astrofísico, no quiero centrarme exclusivamente en los aspectos científicos, porque creo que también son muy importantes los aspectos tecnológicos, y aunque no los voy a tratar en profundidad, sí quiero por lo menos transmitiros la importancia del aspecto tecnológico en un proyecto de esta naturaleza. Voy a dividir la conferencia en tres partes. En primer lugar, voy a hacer una introducción donde voy a repasar conceptos muy básicos y voy a poner el proyecto en contexto. Después me voy a centrar, como he dicho, en los aspectos tecnológicos y quiero haceros ver pues, las tecnologías que hay que desarrollar para llevar a cabo este proyecto y cómo estas están enlazadas con los objetivos científicos que tenemos. Y este va a ser la tercera parte de la conferencia, ¿no? El programa científico, comentar un poco la ciencia que vamos a hacer con este telescopio. Muy bien, pues voy a empezar diciendo que la astrofísica es una ciencia un poco especial en el sentido de que es una ciencia observacional. A diferencia de otras ciencias naturales en las que podemos experimentar de una forma manipulativa, podemos realmente interactuar con los objetos que estudiamos, en astrofísica no podemos hacer esto. Una bióloga puede estar estudiando, por ejemplo, la eficacia de un antibiótico y entonces ella en su laboratorio coge el antibiótico, lo somete a diferentes condiciones de temperatura, de pH, diferentes tipos de bacterias, de una manera controlada. Puede experimentar, ¿no? De igual manera, los físicos de partículas experimentan, provocan colisiones de protones a muy alta energía y ponen los detectores alrededor para estudiarlo de una manera interactiva. En astrofísica no podemos hacer esto. Yo no puedo coger un agujero negro y llevarlo a un laboratorio y estudiar cómo se comporta. O no puedo provocar la explosión de una supernova. No puedo tampoco coger dos galaxias y colisionarlas y ver qué tipo de procesos ocurren en ese experimento hipotético. Sencillamente, no tengo que explicar que los tiempos, las energías, el espacio que necesitarían esos hipotéticos experimentos
nos superan por muchos órdenes de magnitud. Entonces, en astrofísica lo que hacemos es observar. Recogemos la información que nos envían los cuerpos, los astros, la recogemos y la estudiamos. Generalmente esta información nos viene en forma de radiación electromagnética, es decir, luz, que analizamos, pero digo generalmente, puesto que, como muy bien ha mencionado Eduardo, pues ayer mismamente dieron el premio Nobel al grupo que ha estado trabajando en las ondas gravitacionales, que es otro tipo diferente de información, no es radiación electromagnética. Bien, entonces, en este proceso, el telescopio es una herramienta absolutamente clave. Es una herramienta absolutamente clave para estudiar el cosmos. Y con los telescopios, básicamente, simplificando, por supuesto, hacemos dos cosas. Por un lado, obtenemos imágenes. Las imágenes nos dan una información acerca de la estructura y la morfología de los objetos. Pero además, y esto es muy importante, obtenemos espectros. Espectros es, cogemos la luz, la descomponemos en sus diferentes colores y longitudes de onda y analizamos en detalle cómo es la luz en función de las diferentes longitudes de onda, de los diferentes colores. Esto es muy importante porque gracias a los espectros podemos inferir cuáles son las condiciones físicas, por ejemplo, la presión, la temperatura, la densidad. Podemos también saber cuál es la composición química, qué elementos químicos tienen los astros, si tienen carbono, oxígeno, agua. Y también, muy importante, la cinemática, cómo se mueven. No solo cómo se mueven con relación a nosotros, sino cuáles son los movimientos internos que tienen. Generalmente, cuando hay movimientos turbulentos o de otro tipo, en los perfiles de las líneas espectrales dejan una marca, dejan una señal que nos permite inferir qué tipo de movimientos están ocurriendo en la zona donde se genera la radiación. Bien, entonces los avances en astronomía han estado, lógicamente, directamente asociados al desarrollo de los telescopios. Cuanto mejor son los telescopios, más avanzamos en astronomía. Hay una relación directa, ¿no? Bien, y cuando decimos hacer telescopios más avanzados, hacer telescopios mejores, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente nos referimos a dos cosas. Nos referimos a hacer telescopios que sean más sensibles, que sean capaces de detectar señales más débiles y hacer telescopios que tengan una mejor resolución angular, es decir, que nos ofrezcan una información más nítida, imágenes más nítidas, que sea capaz de distinguir detalles dentro de una escena en dos dimensiones, ¿no? Bien, pues en ausencia de atmósfera, el diámetro del espejo es absolutamente clave para esto, para estas dos características. Cuanto más grande es el diámetro del telescopio, esto se entiende fácil, es capaz de recoger más luz y, por tanto, tiene más sensibilidad, tiene más capacidad de detectar señales más pequeñas. Pero además, si no hay atmósfera, también el hecho de que el telescopio sea más grande en diámetro permite que las imágenes sean más nítidas. Tiene lo que nosotros llamamos, alcanza un límite de resolución más alto, tiene más resolución angular. Bien, entonces el diámetro del telescopio es clave. En esta gráfica lo que estoy representando es cómo ha evolucionado la evolución histórica del diámetro del telescopio. Aquí tenemos en el eje de las X el año del calendario y aquí tenemos el diámetro en metros de los telescopios. Fijaros, esto es una escala logarítmica, simplemente pasamos de las rayitas estas, en vez de pasar de unidad en unidad, pasamos de un orden de magnitud a otro orden de magnitud. Bien, pues hasta principios del siglo XVII la humanidad ha observado el cielo simplemente con el ojo. El ojo tiene una lente, el cristalino, que tiene un diámetro de aproximadamente 1 centímetro. Galileo fue el primer, digamos, la primera persona que observó el cielo con una herramienta, con el telescopio,
Y el telescopio Galileo tenía 4 centímetros. 4 centímetros. Todos sabemos lo que eso implicó, pasar de 1 centímetro a 4 centímetros. Galileo no solo descubrió satélites en Júpiter, no solo descubrió que la Luna, que según Aristóteles era perfecta, tenía sus cráteres y sus montañas, descubría estrellas en zonas donde no había nada aparentemente, sino que además dio un soporte definitivo a la teoría heliocéntrica de Copérnico. La Tierra pasó de ser el centro del universo a estar dando vueltas alrededor del Sol. El resto de la historia de la astronomía pues, ha sido una descripción del universo en mucho detalle, pero siguiendo con esta línea de la teoría copernicana, podemos decir que al final supimos que el Sol era una estrella normal, que estaba en un sitio que no tenía nada de particular, en una galaxia espiral, y esta galaxia era una de las 100.000 millones de galaxias que se estima que hay en el universo. Pero centrándonos en el diámetro y en los diámetros de los telescopios. Ahora voy a hablaros de un telescopio que tiene un diámetro de en torno a 40 metros. Es decir, el diámetro es 1000 veces el diámetro del telescopio Galileo. Y en área colectora es 1.000.000 de veces más potente, porque el área va con el cuadrado del diámetro. Bien, en este momento los telescopios que están funcionando suelen tienen diámetros entre 8 y 10 metros. Entonces, también, curiosamente, el salto de los telescopios de ahora al telescopio Galileo es un factor 4 similar al de Galileo. Esto posiblemente no vaya a producir los cambios cualitativos que supuso el telescopio de Galileo, pero sí quiero hacerlo notar. Es un factor similar al que hicimos en el siglo XVII, pasando de observar el cielo directamente con el ojo al telescopio de Galileo, a observarlo con el telescopio de Galileo. Muy bien. En este momento, como he dicho, los telescopios más grandes tienen entre 8 y 10 metros. De hecho, el telescopio más grande que hay en el mundo está en la isla de La Palma, es el Gran Telescopio de Canarias, un telescopio de 10,4 metros, pero bueno, digamos, tiene un diámetro similar a los telescopios que hay en otros observatorios. Es un poquitín más grande. En este momento hay una nueva generación de telescopios que están en diseño o en construcción. Hay 3 proyectos emblemáticos, fundamentales. Uno es el telescopio gigante de Magallanes, tiene 24,5 metros de diámetro, el telescopio de 30 metros y el LT, que tiene 39. Bien, como podéis ver, el LT no solo es más grande que los otros proyectos, sino que es significativamente más grande. Va a ser el telescopio más grande que va a existir en la Tierra durante muchas décadas. Bien, paso a la segunda parte de la conferencia, el reto tecnológico. Primero voy a dar una información general acerca del telescopio. Como ya he mencionado, el diámetro del espejo principal tiene 39 metros. Está optimizado para el visible y el infrarrojo. Sabéis, en astronomía se han desarrollado telescopios que funcionan en otros rangos de longitudes de onda, desde los rayos X hasta radio y las ondas de microondas, pero el rango visible y óptico sigue siendo central en la astronomía por la sencilla razón de que las estrellas emiten la mayor parte de la luz en este rango de longitudes de onda. Y las estrellas son, por supuesto, un componente central en el universo, no solo por su interés intrínseco, sino que además pues, es una componente muy importante de las galaxias. Los sistemas planetarios se forman en torno a las estrellas, es decir, sigue siendo el rango de longitud de onda central en astronomía. En este momento está en fase de construcción y se espera que lo que nosotros llamamos primera luz, que es cuando entra en operación, la primera vez que entra en operación, sea en el año 2024. Se estima que su explotación científica sea como mínimo 30 años, pero nosotros sabemos de la experiencia
previa con otros telescopios es que estas estimaciones que se hacen al principio de 30 años luego se extienden por factores de 2 o 3 porque el telescopio se va actualizando, se va mejorando y entonces con esto quiero decir es que el telescopio va a estar seguramente en operación durante todo el siglo XXI y posiblemente parte del siglo XXII. Esta es su ubicación, está aquí en el Cerro Armazones, esto está a 1.200 kilómetros al norte de Santiago, en Chile, en el desierto de Atacama, y está como a 20 kilómetros del Observatorio Paranal, que es el observatorio principal que tiene la organización ESO, que he mencionado antes, en Chile. Bien, esta es la cúpula. Y para que os hagáis una idea de las dimensiones, he puesto aquí una fotografía del Cursal, que os resultará familiar en esta sala, y creo que la he escalado correctamente, con lo cual podéis ver de las dimensiones de las que estamos hablando. La cúpula tiene 5.000 toneladas, por supuesto gira siguiendo al telescopio, y durante el día está cerrada y tiene la temperatura controlada según las previsiones de la temperatura para por la noche, de tal manera que cuando se abre la cúpula no hay gradientes de temperatura, no hay cambios de temperatura que haga que los diferentes componentes del telescopio sufran dilataciones, contracciones y tampoco haya corrientes convectivas dentro de la cúpula. Quitamos la cúpula y esto es lo que nos encontramos, el telescopio. El telescopio tiene una montura altazimutal, eso significa que gira en torno a un eje horizontal y luego un eje vertical, es decir, toda esta plataforma es móvil. El telescopio tiene que moverse con extremada precisión para compensar el movimiento de rotación de la Tierra. Y aquí tenemos, como digo, toda esta estructura móvil es una estructura de 3.000 toneladas. Aquí tenemos dos plataformas donde se instalan los instrumentos científicos y estos tubos amarillos que veis aquí son unos láseres de gran potencia que luego explicaré para qué se utilizan. Pero son muy importantes para el diseño del telescopio. El diseño óptico son 5 espejos, cada uno tiene su función. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a comentar el espejo principal, por razones obvias, lo que llamamos M1, y luego el cuarto espejo, que está aquí, porque los dos creo que son particularmente interesantes a la hora de describir el telescopio. Bien, este es el espejo primario. Aquí veis, estos son trocitos de cartón, pero simplemente para mostrar la dimensión del espejo primario. Y está formado por cerca de 800 segmentos individuales, cada uno de ellos de 1,4 metros. La precisión de pulido es 1 nanómetro, es decir, la millonésima parte de 1 milímetro. La precisión de pulido. Y la precisión de la forma de cada uno de estos componentes es de 10 nanómetros. Bien, pero aquí con el espejo primario no simplemente cogemos cada uno de los segmentos, los ponemos en su posición, los alineamos bien y los anclamos. No. Cada uno de estos espejos tiene la posibilidad de moverse y ajustarse. Porque cada vez que movamos el telescopio es inevitable que una estructura de ese tamaño tenga flexiones que superen estos niveles de precisión. Entonces, esto es lo que se llama óptica activa. Movemos el telescopio y el telescopio se va ajustando teniendo en cuenta las flexiones que se han producido, teniendo en cuenta los posibles cambios de temperatura desde la última vez que se ajustaron, que producen dilataciones y contracciones. Entonces, es un aspecto importante, ¿no?, del telescopio que tiene esta óptica activa. Los diferentes segmentos tienen capacidad de moverse y ajustarse mientras que hacemos las observaciones. Bien, estos son los láseres que os mencionaba antes en una transparencia anterior, esos tubos amarillos, pues son unos láseres de gran potencia. Con esos láseres de gran potencia lo que hacemos es generar en la parte de arriba de la atmósfera lo que nosotros llamamos
estrellas artificiales, son unos puntitos de luz. Y esos puntitos de luz también los observamos con el telescopio. La luz vuelve hacia el telescopio y, analizando la luz que vuelve del telescopio, podemos saber cuáles son las condiciones de la atmósfera. ¿Cuáles son las condiciones de la atmósfera? Cómo la atmósfera desvía los rayos. Y con esa información modificamos y adaptamos el espejo M4 para corregir de ese efecto. Es decir, los láseres nos informan cómo está la atmósfera y el espejo M4 corrige de los efectos de la atmósfera, lo que es el emborronamiento de la atmósfera. Tengo un pequeño vídeo, pero antes de ponerlo voy a explicar lo que es esto. Esto es lo que llamamos la deformación del frente de ondas. Cuando vienen las ondas, por las inhomogeneidades de la atmósfera, el frente no es perfecto, sino que se va distorsionando. Por el hecho de que está distorsionado, las imágenes nos quedan así, nos quedan como un pequeño emborronadas, ¿no? Pero lo que hacemos es, mandamos la información, una vez que tenemos esta información, se la mandamos al telescopio, al espejo M4, que corrige y hace que el frente de ondas tenga este aspecto. Cuando el frente de ondas tiene este aspecto, esta es la imagen que obtenemos. Todos los rayos se concentran. Entonces, esto es algo que este tipo de correcciones, a ver si me funciona el vídeo. Esto es como funciona. Ocurren en tiempo real y este testeado de la atmósfera se hace 1000 veces por segundo. 1000 veces por segundo. Bien, entonces esto es, por ejemplo, un ejemplo. Cuando no tenemos óptica adaptativa, con óptica adaptativa. ¿No? Sin óptica adaptativa, con óptica adaptativa. ¿No? Este es el efecto. Realmente corrige, nos hace observar en Tierra como si realmente estuviéramos en el espacio de alguna forma. Muy bien, entonces dejadme que resuma aquí el telescopio, la tecnología que tiene detrás. Por un lado tenemos una estructura móvil de 3000 toneladas que va moviendo para mantener el apuntado, ¿no? con una altísima precisión, ¿no? Por otro lado, el espejo principal está corrigiendo la posición de cada uno de los segmentos para mantener la forma global de forma óptima, para conservar la forma del espejo, para que sea óptima teniendo en cuenta posibles flexiones, posibles contracciones y dilataciones en la estructura. Y por último, los láseres nos están informando cómo está la atmósfera y con esa información modificamos el M4 para eliminar los efectos de la atmósfera. Con todo esto, bueno, hay otras correcciones, estas, digamos, son las principales, ¿no? Hay además otras correcciones, pero no voy a entrar en ellas. Con todo esto conseguimos, al final, que el telescopio tenga una resolución angular cercana al caso teórico, al caso óptimo que puede tener un telescopio de 40 metros. Esa resolución angular son 10 milisegundos de arco. 10 milisegundos de arco es el ángulo que sostiene 1 centímetro a 200 kilómetros. En otras palabras, si cogemos dos puntos de luz que están separados 1 centímetro, nos vamos a 200 kilómetros con el LT es capaz de distinguir y de saber que ahí hay dos puntos. No lo ve como una mancha, los distingue. Esto implica una nitidez, imágenes más nítidas, por un factor 16 mejor que el Hubble. A lo mejor tenéis en la cabeza alguna imagen del Hubble con mucho detalle. Pues bien, el LT va a dar imágenes un factor 16 más detalle, con más detalle que el Hubble. Pero además tiene esta impresionante capacidad colectora. Estamos hablando de 40 metros que están recogiendo fotones, ¿no? Entonces, esta capacidad colectora es del orden de 15 o 20 veces la de los telescopios que tenemos ahora funcionando. Pero no me quiero centrar solo en las imágenes, porque al principio de la charla os decía,
con los telescopios también hacemos espectros y tal. Los espectros siempre es como más difícil de enseñar y de mostrar porque no son tan visuales como una imagen, pero son importantísimos, ¿no? Y entonces, como os he dicho, los espectros, una de las cosas para las que nos sirve es para estudiar la cinemática. Pues entonces os voy a dar un valor de la precisión que podemos alcanzar. Con el LT, con los espectros que se obtengan con el LT, vamos a conseguir precisiones en la velocidad de en torno a los 10 centímetros por segundo. 10 centímetros por segundo. 10 centímetros por segundo es menos de medio kilómetro por hora. En términos astronómicos es una cantidad ridículamente pequeña. Porque, no sé, pensar, una estrella típica normal, en una galaxia normal, se mueve a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Cientos de kilómetros por segundo. Las galaxias más cercanas que tenemos a la Vía Láctea típicamente se mueven con velocidades de miles de kilómetros por segundo o decenas de miles de kilómetros por segundo. Cuando nos vamos a distancias cosmológicas, ya las velocidades son incluso muchísimo mayores que eso. Entonces, estar hablando de centímetros por segundo, un movimiento que puedo hacer yo con el dedo, es realmente impresionante. Entonces, esto es importante y luego lo conectaré con algunos casos científicos. 10 centímetros por segundo. Muy bien. No tengo tiempo para comentar acerca de la instrumentación científica que lleva el telescopio, pero simplemente quería poner esta transparencia porque, aunque lo ha mencionado Eduardo, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el Centro de Astrobiología participamos en uno de los primeros instrumentos científicos que se van a instalar en el telescopio, y quería destacar aquí que esto lo hacemos en colaboración con empresas vascas que nos ayudan en la ingeniería. Aquí muchos de estos problemas son problemas de ingeniería pura, y tenemos una muy buena colaboración tanto con AVS en el Goibar como con SENER, como ya ha mencionado Eduardo. Muy bien, voy a hablar de ciencia con el LT. Y aquí quiero hacer una distinción entre lo que nosotros llamamos motivación científica y lo que es el programa científico. La motivación científica es lo que podemos pensar ahora en hacer con un telescopio de 40 metros. Nosotros ahora podemos pensar, yo puedo pensar en mis programas y decir, bueno, si tuviera un telescopio de 40 metros, ¿qué haría con él? ¿No? ¿Cómo justifico que necesito un telescopio de 40 metros? Entonces me restringo al conocimiento que tengo ahora y a los problemas científicos que tenemos ahora. Pero el programa científico real del LT serán los programas que se hagan a partir del año 2024. Y realmente no sabemos muy bien cuáles van a ser los programas más emblemáticos. Y entonces quiero poneros el ejemplo del Hubble. El Hubble se lanzó en el año 1990, y entonces ahora estamos sería el equivalente a estar en los años 80, ¿no? Y en la astrofísica de los años 80. Bien, quiero poneros 3 resultados del Hubble que han sido totalmente inesperados, y seguramente son los que están marcando la astronomía, la mayor parte de la astronomía del presente. Voy a traducir. El primer resultado. Traduzco el título de este trabajo. Evidencia observacional a partir de supernovas de un universo acelerado y con constante cosmológica. Adam Riess, Premio Nobel del 2011. Uno de los resultados más importantes de la cosmología moderna es el descubrimiento que el universo no es solo que está en expansión, sino que está en una expansión acelerada. Este resultado nos ha cambiado los esquemas. Resulta que necesitamos una energía para acelerar el universo, no sabemos lo que es, y, digamos, es el gran problema de la cosmología moderna. Totalmente inesperado. Cuando se estaba construyendo el Hubble, nadie pensó en esto, nadie pensó en un resultado como este. Segundo resultado, detección de una atmósfera en un planeta extrasolar. En el año 1990 no había ninguna evidencia de que existieran
planetas fuera del sistema solar. Ninguna. Las primeras evidencias de planetas fuera del sistema solar fueron en los años 90. Aquí estamos hablando no de detectar un planeta, estamos hablando de detectar la atmósfera en un planeta extrasolar. Totalmente inesperado, un descubrimiento totalmente nuevo. Tercer resultado, campo profundo del Hubble. Antes de que se lanzara el Hubble, había estudios que decían, bueno, el Hubble va a ser una herramienta muy potente, vamos a poder hacer muchas cosas, pero las galaxias que están realmente a distancias cosmológicas, que están realmente lejos de nosotros, no va a ser posible observarlas. Es solo un telescopio de 2,4 metros, es demasiado pequeño, no tiene la sensibilidad. Había estudios muy detallados que decían, no llegaremos nunca más allá de esta distancia. Bueno, resultó que las galaxias que están más lejanas tienen unas propiedades diferentes de las que se habían asumido que las hacen más detectables. Pues aquí, haciendo esta imagen profunda del Hubble, descubrimos un montón de galaxias en las primeras épocas del universo y, por tanto, abrió un campo completamente nuevo. Bien, os pongo estos tres ejemplos que seguramente dominan gran parte de los trabajos de investigación que se hacen hoy en día, porque son tres ejemplos que nadie pensaba unos años antes, ni siquiera cuando se lanzó el Hubble, pensaban que podían encontrarse. Por tanto, con el LT también quiero ser modesto y decir, no sabemos realmente cuál va a ser el programa, qué descubrimientos va a hacer. Lo que sí sabemos es, si lo tuviéramos ahora, cómo lo utilizaríamos. Es un poco la distinción que quería haceros. Y para ello, tengo aquí una serie de casos en diferentes campos de la astrofísica, incluso de la física fundamental, para ilustrar el potencial científico del telescopio. Primero, una cuestión de física fundamental. Una hipótesis que hacemos en astrofísica es que las leyes de la física son universales, es decir, son válidas en cualquier lugar y tiempo en el universo, y que las constantes físicas fundamentales son realmente constantes, es decir, tienen el mismo valor en cualquier época del universo. ¿Es esto verdad? Bueno, la realidad es que no hemos encontrado evidencias muy claras de que no lo sea, pero con el LT lo vamos a poder comprobar en algunos casos. Y este es y en particular me voy a referir a lo que llamamos constante de estructura fina, que es una constante que caracteriza la radiación electromagnética. Si la constante de estructura fina depende de la velocidad de la luz, de la constante de Planck, de la carga del electrón, de una serie de valores que creemos que son constantes, pero tiene el siguiente efecto. Si la constante de estructura fina fuera diferente en algún sitio, las líneas espectrales no nos aparecerían en las mismas posiciones. Para un conjunto de líneas espectrales habría una ligera diferencia entre ellas, si variamos la constante de estructura fina. Entonces, lo que podemos hacer es obtener espectros de galaxias muy distantes, espectros que se generaron cuando el universo era mucho más joven de lo que es ahora, y comprobar en esos espectros si las líneas están a la misma distancia de las líneas que encontramos en el laboratorio hoy, que sabemos que vivimos en el universo que tiene 13.700 millones de años, en este momento. Bien. Pues este tipo de experimentos se han intentado con los telescopios actuales. Este es un trabajo en el que tenemos aquí, normalmente lo representamos como desplazamiento hacia el rojo, es decir, cuánto se mueve todo el espectro, pero lo he traducido aquí, por lo menos para este grupo, en la edad del universo que tenían estas, la edad del universo asociado a estas galaxias que tienen este desplazamiento al rojo, 8 gigaaños, 8.000 millones de años, y este grupo de galaxias que tienen la radiación, digamos, salió de esas galaxias cuando el universo tenía 4.000 millones de años. Muy bien. Y aquí vemos
la variación de la constante de estructura fina con relación a los valores que vemos en el laboratorio hoy. Las medidas tienen su incertidumbre, su error, y como veis, son compatibles con que no haya variación, con que la constante de estructura fina sea realmente constante. La constante de estructura fina que medimos hoy en el laboratorio era la misma que la que existió en el universo cuando el universo tenía 4.000 millones de años, o 8.000 millones de años. Pero con el LT, estas son medidas que hacemos ahora con los telescopios de ahora. Con el LT, lo que vamos a hacer es medidas como vamos a tener espectros mucho mejores, todos estos errores los vamos a reducir enormemente. Y además vamos a poder explorar las etapas iniciales en el universo, edades más cortas, edades, digamos, más recientes, la época primigenia, puesto que vamos a tener la sensibilidad para sacar espectros de buena calidad de las galaxias más distantes. Un ejemplo. Otro ejemplo. Energía oscura. Ya lo he mencionado antes. Energía oscura, tenemos que invocar a la energía oscura para explicar esa aceleración que observamos en el universo. Si el universo se está acelerando, tiene que haber una energía que provoque esa aceleración. ¿Qué es esa energía? En este momento no lo sabemos. Pero para abordar este problema bien, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar cómo se está expandiendo el universo. En detalle, cómo se está expandiendo el universo. Y esto lo vamos a poder hacer con un test extremadamente sencillo. Conceptualmente es muy sencillo. Cogemos un conjunto de galaxias que están a diferentes distancias, a diferentes épocas en la historia del universo. Medimos sus velocidades de recesión. ¿Cuántos se separan de nosotros? Las medimos hoy. Como el universo se está expandiendo, como esas galaxias se están alejando de nosotros, dentro de un tiempo van a tener asociadas otras velocidades. Van a estar a una distancia más grande y van a tener asociadas otras velocidades ligeramente diferentes. Bien, el test consiste en medir esa diferencia para el mismo conjunto de galaxias. Las medimos en una época y las medimos en otra época. La cuestión es que las precisiones que necesitamos son muy grandes. Aquí tenemos, en este gráfico, diferentes modelos cosmológicos y lo que tenemos son los valores que predicen estos modelos de cómo es esta expansión en el universo. Entonces, los modelos predicen diferentes, según el modelo, pues predice que la expansión en esta época es más rápida o es más lenta con relación a este otro modelo. Pues bien, si podemos hacer el test que os decía antes, medir realmente cómo se ha expandido el universo, podemos poner aquí, en esta gráfica, podemos poner valores observacionales y podemos decir, estos modelos no encajan con el universo que tenemos. En cambio, parece que estos sí. Y entonces esa es la manera que inferimos en qué universo vivimos, qué características tiene. Este test también lo va a poder hacer el LT. El asunto, como os decía, es que para eso necesitamos precisiones muy altas, porque en un año, no se ve bien el eje, por desgracia, pero en un año, típicamente, uno espera que haya variaciones. Cuando medimos una galaxia a muy alto Z, una galaxia distante, a distancias cosmológicas, en un año esperamos que su velocidad cambie 1 centímetro por segundo, más o menos, 1 centímetro por segundo. Entonces, en un año, la precisión que necesitaríamos, si vamos a repetir el test en un año, no nos llegaría. El LT nos da 10 centímetros por segundo. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es esperar 10 años. Esperamos 10 años y cada una de esas galaxias se ha desplazado lo suficiente como para ya tener una velocidad, un incremento de velocidad que es medible por el LT. Este tipo de test va a ser muy importante para caracterizar y para saber la energía oscura, cuál puede ser su naturaleza, porque nos va a permitir descartar de un plumazo determinados modelos y pensar que la solución está en otros modelos.
Bien, otro tema, caracterización de las primeras galaxias. Bien, el LT tiene una... Ya he insistido que tiene una resolución angular altísima y una sensibilidad altísima, y nos va a permitir caracterizar la estructura interna de las galaxias más lejanas. En la actualidad, cuando hablamos de una galaxia muy lejana, por ejemplo, aquí una galaxia que está a un desplazamiento hacia el rojo de 2, esto equivale a cuando el universo pues, era en torno a 3,3 gigaaños, es decir, ahora tiene 13,7, realmente una galaxia muy joven. Pero como veis, no podemos inferir mucho la estructura aquí dentro. Es una mancha y una cosita aquí, pero no vemos detalles. Bien, con el LT esta es la simulación. Vamos a poder ver toda la estructura interna de estas galaxias. Y os recuerdo, no solo las imágenes, vamos a obtener espectros de estas zonas, vamos a saber cuál es la composición química, vamos a saber cuáles son las condiciones físicas, vamos a saber qué tipo de movimientos hay ahí dentro. Es decir, vamos a tener una descripción detallada para estudiar cuáles son los procesos físicos que están ocurriendo ahí. Entonces, vamos a pasar de estudiar simplemente las características más generales de una galaxia, las propiedades más generales, saber la estructura interna y los procesos físicos que están ocurriendo internamente. Con el James Webb, que Almudena os habló el otro día, es realmente un telescopio impresionante, tiene una sensibilidad tremenda, pero en términos de resolución angular, en términos de detalles, no tiene la resolución angular del LT, sencillamente por el tamaño del diámetro del espejo principal. Entonces, esto es una simulación de cómo se vería con el James Webb, y aquí pues la misma galaxia observada con el LT, donde se pueden ver pues, ya los brazos espirales y muchos detalles internos. Muy bien, formación de estrellas y sistemas planetarios. Bien, en las regiones donde se están formando estrellas, ya vamos aquí al entorno dentro de la galaxia y a zonas más cercanas, las regiones donde se están formando estrellas y que están más cercanas a nosotros están a una distancia de aproximadamente 150 parsecs. Nosotros utilizamos esta medida, un parsec es aproximadamente algo más de 3 años luz. 3 años, la distancia que recorre la luz en 3 años. Pues bien, a estas distancias, la resolución del LT es unas pocas unidades astronómicas, es decir, unas pocas distancias entre la Tierra y el Sol. Con lo cual, en estas regiones de formación estelar, vamos a poder ya observar las zonas donde se están formando planetas como la Tierra, como Marte. Ese tipo de planeta rocoso no como en otros tipos de observaciones, que claro, va tan lejos que ya los planetas tienen poco que ver con la Tierra, con Marte, con planetas que están en lo que nosotros llamamos la zona habitable, que es donde puede existir vida, puede existir agua en forma líquida y puede haber indicios de vida. Entonces, el LT va a tener la resolución para observar estas regiones, ¿no? Cuando se están formando los sistemas planetarios. Y bien, por último, quería aquí mencionar pues, la detección y la caracterización de exoplanetas. Y aquí quiero distinguir 3 cosas. Una, detectar un planeta, saber que una estrella tiene un planeta, ¿no? Bien, la técnica que se ha empleado para esto, la técnica que ha tenido más éxito, es lo que llamamos la técnica de la velocidad radial, y consiste en lo siguiente: tenemos aquí la estrella, y este es el planeta que da vueltas alrededor de ella, que orbita en torno a la estrella. Bien, cuando el planeta está en esta posición, tira un poquito de la estrella hacia aquí, y cuando el planeta está en esta posición, tira un poquito, por gravedad, de la estrella en la otra dirección. Es decir, que la estrella con planeta tiene un pequeño bamboleo, un pequeño movimiento en esta dirección. Bien, para detectar hasta ahora
los planetas que se han detectado con esta técnica pues han sido planetas, lógicamente, muy masivos, porque ese movimiento era realmente fuerte, o planetas que estaban muy cerca de la estrella, porque de esa forma la fuerza de la gravedad pues, se ejerce de una forma más eficiente. Si queremos detectar un planeta tipo Tierra alrededor de una estrella como el Sol, necesitamos precisiones del orden de los 10 centímetros por segundo, que seguro os suena ese valor. Pues esa es la precisión que va a poder alcanzar el LT. Es decir, que en principio, con la técnica de la velocidad radial, el LT tiene la capacidad de detectar y decir, ahí hay un planeta con una masa como la Tierra. También, en cuanto a la imagen, esto ya es más complicado. Sacar una imagen de un planeta como la Tierra, alrededor de una estrella como el Sol, es más complicado. Realmente es muy difícil porque, pongo aquí este ejemplo en el cual tenemos una estrella, un planeta que está a 50 y tantas unidades astronómicas, 50 y tantas distancias de la Tierra al Sol. Si este planeta lo pusiéramos a la distancia de la Tierra al Sol, lo pondríamos justo aquí en medio. Y la gran dificultad no es que el planeta sea muy débil, la gran dificultad es que tenemos una estrella mucho más brillante. De hecho, si pusiéramos aquí al Sol y la Tierra la pusiéramos en su posición correspondiente, por cada fotón que nos viniera de la Tierra, tendríamos 10 a la 9, es decir, 1000 millones de fotones de la estrella. Es muy difícil saber detectar estas cantidades tan pequeñas cuando tenemos una fuente tan brillante al lado. De todas formas, aunque sea difícil, no podemos decir que va a ser imposible. Son este tipo de técnicas que en la actualidad no podemos hacerlo, pero bueno, quizás en unas décadas o en unos años, pues nos podamos acercar a este objetivo. Por último, y volviendo a la caracterización de la atmósfera, quería decir que hay dos maneras de caracterizar la atmósfera de un planeta. Una con lo que llamamos el eclipse secundario, cuando el planeta está en esta posición, antes de ocultarse, tenemos el espectro conjunto de la estrella y el planeta. Cuando se oculta el planeta, se pone detrás de la estrella, nos quedamos solo con el espectro de la estrella. Entonces, comparando el espectro antes y después, podemos inferir las características espectrales del planeta, de la superficie. También, cuando el planeta está en esta posición, en el espectro primario, los rayos de la estrella atraviesan la atmósfera y dejan una señal, imprimen una señal en el espectro. De nuevo, comparando cuando el planeta está en esta posición y cuando ya el planeta está en esta otra posición, en la cual ya los rayos de la estrella ya no atraviesan la atmósfera, podemos inferir las propiedades espectrales en la atmósfera. Y por tanto, podemos comprobar si en la atmósfera hay elementos, por ejemplo, que sean necesarios para la vida, como la entendemos, como puede ser el agua, como puede ser el carbono, como puede ser el oxígeno, o incluso biomarcadores, lo que llamamos biomarcadores, moléculas, que son el resultado de algún proceso biológico. Y con esto, pues termino aquí. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por una conferencia tan clara y tan interesante. Ha sido estupendo. Encantado. Muy bien. Bueno, pues ahora es el turno de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues empezamos ya. ¿Tenemos alguna pregunta por la sala? Bueno, igual, para empezar, bueno,
Mientras llega el micrófono, igual empiezo yo, aprovecho mi privilegio de estar aquí. Me estaba recordando en tu conferencia, al hablar precisamente del telescopio James Webb y del ELT, la relación que ha habido en los últimos 20 años entre el VLT y el Hubble. Realmente muchos de los avances se han podido realizar por la colaboración entre los dos instrumentos, que son complementarios a fin de cuentas, Sí. y tienen características que van a replicarse un poco con los dos nuevos instrumentos, ELT y James Webb. Bueno, tú estás en una posición ideal para hablarnos sobre la posible colaboración que puedan tener los dos instrumentos en el futuro. Pues es una pregunta muy buena porque además yo creo que va a romper un paradigma, ¿no? Hasta ahora, por resumir, digamos, los telescopios de tierra, por el hecho de ser más grandes, eran telescopios más sensibles, tenían más sensibilidad. Y el telescopio Hubble tenía mejor resolución angular porque evitaba la atmósfera, ¿no? Entonces han sido muy complementarios los dos telescopios. En ese sentido, uno, digamos, hacía el papel de la sensibilidad, de la capacidad de detectar señales más débiles, y otro hacía el papel de vamos a ver esto en detalle, vamos a ver esto con nitidez, ¿no? Bien, pues ese paradigma se va a invertir de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque el LT, ya lo he mencionado, ¿no? Va a ofrecer unas resoluciones angulares inmejorables. Y el James Webb lo que va a ofrecer es una sensibilidad impresionante. Esto puede resultar ahora un poquito raro, decir, bueno, ¿cómo que el James Webb es más sensible que el LT? El James Webb tiene solo 6 metros, el LT tiene 40, ¿cómo es esto posible? Bien, esto es posible porque, sobre todo cuando se observa en el infrarrojo, tenemos un tremendo problema cuando hacemos las observaciones en la Tierra, y es que tenemos mucho fondo, todo emite en el infrarrojo. Y desde el espacio eso nos lo quitamos. De alguna manera, yo siempre pongo el símil que observar en tierra en el infrarrojo es como pretender observar con un telescopio durante el día. Hay tanta luz que no vemos las estrellas. Obviamente las estrellas están ahí, pero miramos al cielo y no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque hay tantos fotones, tanta luz que no las podemos ver, no tenemos sensibilidad para verlo. Tenemos que esperar a que sea de noche, todo el fondo cae y entonces podemos ver las estrellas por la noche. Bueno, pues eso va a pasar un poco con el James Webb. El hecho de ponerlo en el espacio hace que el fondo baje y sea como observar de noche en esto. Entonces, sí, pero la complementariedad y la sinergia entre el LT y el James Webb es muy evidente y muchos trabajos van a estar basados en eso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Está contestada? Bueno. Sí. Gracias. ¿La Tierra a qué velocidad gira alrededor del Sol? Bueno, pues la Tierra... Josécho, ¿estás por ahí? Sí, seguramente alguno pueda contestar mejor esa pregunta. Redacta las efemérides todos los meses. Me dice que no. Muy rápido. 110.000, nos dice Alberto, 110.000 kilómetros por hora. 110.000 kilómetros por hora. ¿Correcto? Bueno. ¿Josécho cómo? 107.000, vale. Bueno. Perdón. 107.000 kilómetros por hora. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, esto nos da pie también a comparar velocidades, ¿no? Entre el planeta del sistema solar y luego las estrellas en la galaxia. Ajá. Y las galaxias en torno a otras. Cambia el orden de magnitud cada vez que das un salto, ¿no? Sí, claro. Claro, el hecho de... claro, si las estrellas se movieran en una galaxia a más de cientos de kilómetros por segundo, pues lo que pasaría es que abandonarían el potencial gravitatorio de la galaxia, ¿no? Entonces, las estrellas que vemos en una galaxia giran en torno a eso, cientos de kilómetros por segundo.
Muy bien. ¿Más preguntas? Tengo entendido que Canarias fue firme candidato a albergar este telescopio hasta prácticamente el último momento. Me gustaría saber qué fue lo que realmente decidió que esto se construyera en Chile, si hubo algún motivo especial o igual es porque Chile es un país más serio. No lo sé, gracias. Bueno, vamos a ver. Realmente se hizo una prospección para estudiar dónde se iba a poner el LT. Se hizo una prospección a nivel planetario. Se estudiaron sitios en la India, en Marruecos, La Palma, sitios en Argentina, en Chile. Al final, La Palma fue un candidato, realmente por razones más que nada también logísticas, está mucho más cerca de Europa, pero sí es cierto que el Observatorio de La Palma, para observaciones en el infrarrojo, no era tan óptimo como el desierto de Atacama, y fundamentalmente estos fueron los argumentos, ¿no? También hay que tener en cuenta que la ESO en Chile tiene una infraestructura por los telescopios que ya tiene ahí y por tanto, pues todo ello me imagino que contribuyó a la decisión final, ¿no? Son decisiones complicadas, creo que desde el punto de vista técnico estaba justificado y bueno, son muchos factores los que influyen, pero creo que al final dominaron los factores técnicos. Creo que Atacama es un entorno ideal para el telescopio y el Cerro Armazones, no lo he dicho, tiene una altura de 3.000 metros, es una altura considerable y es un sitio realmente excepcional, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, mientras vais pensando más preguntas, que no os vais a escapar sin hacer más preguntas, quería hacerte una pregunta que le hice también a Almudena el lunes. Si te dejaran el telescopio para ti, se inaugura el telescopio, se va todo el mundo, te lo dejan para ti. ¿Cuál es la primera imagen que harías? Qué difícil. Vamos a ver, realmente quizás estaría relacionado con el tema que he mencionado de ver la estructura interna de las galaxias, ¿no? Es mi campo, el estudio de las galaxias y la posibilidad. Muchas veces, claro, pero estudiamos toda la luz integrada, todo ese blob, ¿no? Estudiamos las propiedades conjuntas, ¿no? El poder distinguir, el poder ver los detalles, la estructura interna, es absolutamente clave para entender los procesos físicos que están ocurriendo, más allá de medidas globales del objeto, ¿no? El saber cuál es la física y los procesos que están gobernando la formación y la evolución de esas galaxias. Yo creo que plantearía en esa dirección las observaciones, sí. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo tenía una pequeña curiosidad. Cuando has hablado de la óptica adaptativa en base a esos láseres, ¿no? Al final, me imagino... Bueno, te voy a hacer la pregunta y luego me dices si estoy equivocado o cómo realmente es, ¿no? Porque al final me imagino que la atmósfera, lo que interfiere en las imágenes más que nada es la refracción. Y la refracción al final depende un poco del punto de vista del observador, de la presión atmosférica, de la temperatura y sobre todo también de la altura respecto al horizonte del objeto observado. Me imagino que ese láser lo que hace es ir midiendo todos estos parámetros en base a capas, ¿no? Integrar a un modelo, devuelve la información, o ¿cómo funciona realmente eso? Realmente es una medida, digamos, experimental. Los modelos no entran, no tienen un papel importante aquí. Tienes razón que a fin de cuentas es refracción, cambios de densidad, a medida que los rayos van atravesando la atmósfera no es completamente homogénea, hay pequeños cambios de densidad, de temperatura. Esas inhomogeneidades hacen que los rayos, por refracción, como bien dices, se vayan doblando un poquito, vayan cambiando,
Lo que hace el sistema es medir el efecto global. Los rayos, digamos, vienen, no hablamos realmente a nivel de rayos, hablamos a nivel de frente de ondas. El frente de ondas, cuando llega a la entrada del telescopio, viene un poco distorsionado. Medimos esas distorsiones y eso es y con esa información es como corregimos el M4. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando lanzamos una piedra a un estanque. Si el agua estuviera cristalina, todo fuera perfecto, los aros que se forman serían perfectamente circulares y vendrían todos perfectos. Si el agua tiene alguna suciedad en la superficie, tiene algunas cositas, bueno, esos aros ya no son tan perfectos. Algunas partes se retrasan, otras se adelantan. Bien, pues lo que se hace es medir esas perturbaciones en el frente de ondas y midiendo esas perturbaciones modificamos el telescopio, el espejo, mejor dicho, para corregirlas. Si una parte en el frente de ondas viene retrasado, en esa parte del espejo lo modificamos para adelantarlo y recuperar la forma ideal del frente de ondas. Esa es la manera de hacerlo. Pero tienes razón que efectivamente es la refracción y los cambios de vida lo que hace que al final pues los rayos van, digamos, como temblando y al final la imagen queda, pues eso, titilando, ¿no? Queda emborronada por ese factor. Muchas gracias. A ti. ¿Una pregunta más? Sí, muchas gracias. Ha mencionado usted el programa sobre la energía oscura, pero hay otra incógnita que se refiere a la materia oscura. Sí. ¿Es que hay algún programa que también pueda abordar para solucionar esa incógnita? Bueno, la materia oscura efectivamente es otra gran incógnita, ¿no? El hecho de que vayamos a poder obtener espectros con mucha mayor calidad, lo que nos va a permitir es caracterizar también la materia oscura de alguna forma, o los efectos de la materia oscura mejor, ¿no? Hay resultados recientes, de hecho este año se han publicado en la revista Nature la posibilidad de que la materia oscura que observamos en el universo local, en las galaxias que están relativamente cerca de nosotros, pues no tenga las mismas características que a más alto Z. Y esto se ha encontrado midiendo las velocidades de rotación de las galaxias más lejanas, ¿no? La materia oscura es una de las evidencias observacionales de materia oscura, es el estudio de las curvas de rotación en galaxias cercanas, ¿no? Bien, el hecho de poder estudiar en detalle las curvas de rotación en galaxias lejanas va a ser muy importante para caracterizar de una manera global los efectos observacionales de la materia oscura y, bueno, no puedo decir que vaya a resolver el problema, pero sí creo que va en la dirección de caracterizarlo observacionalmente y el LT va a poder aportar en ese sentido pues mucha información observacional. Sí. Muchas gracias. No. Vale, yo iba con la pregunta de antes de los rayos láseres. Sí. A ver, tú emites con un rayo láser, sabes lo que estás emitiendo Sí. y lo que recibes, esa variación es la variación de la luz recibida es pues las perturbaciones de la atmósfera. Esa luz que recibes, ¿cómo la distingues de la luz que viene de las galaxias? O sea, muy ¿la bien, tienes mezclada? Muy buena pregunta. Vamos a ver, la luz de los láseres se emite en una longitud de onda muy concreta. Se emite y se recibe en una longitud de onda muy concreta. Normalmente suele ser una línea de sodio que está a una longitud de onda muy concreta. Y entonces sabemos identificarla perfectamente. De hecho, esa longitud de onda queda bloqueada
para cualquier observación de un objeto astronómico, porque es utilizada por los láseres, ¿no? Entonces, es una longitud de onda específica y de esa forma podemos identificarlo. Aquí delante. Sí. En la conferencia del lunes pasado nos anunciaron que el telescopio James Webb iba a lanzarse en el 2024, según las previsiones, ¿no? El James Webb, en el 2019. O en el 2019, sí, perdón, en el 2019. El 2024 es la fecha prevista para el gran telescopio que estamos hablando. Bueno, el 2019, y que su tiempo de vida previsto era de 5 años, extensible a 10, nos dijeron. Y claro, el del telescopio extremadamente grande es desde el 1924, previsiblemente hasta el siglo XXII posiblemente, ¿no? Entonces, mi preocupación es, si solo van a coincidir durante 5 o 6 años, este hecho de la complementariedad de las observaciones espaciales y las terrestres, ¿cómo se puede solucionar a partir de 2030? Quizá haya previstos nuevos lanzamientos de próximos telescopios espaciales que sustituyan al James Webb. Sí, es muy buena pregunta. Efectivamente, esto es así. Bueno, vamos a ver, yo primero sería optimista, porque cuando lanzamos el Hubble dijimos, bueno, va a tener un periodo de vida de 15 años y con reparaciones y tal, vamos a calcular 15 años. Bueno, el Hubble lleva ya 27 años y sigue ahí, ¿no? Como he mencionado antes, cuando uno diseña algo, tiene que pensar para cuánto tiempo está diseñando eso, ¿no? Porque si no, claro, si diseñas algo para que te vaya a durar 100 años, pues a lo mejor eso te implica, cuando haces el aparato, te implica pues que tienes que utilizar materiales o que tienes que utilizar determinadas cosas que te encarece enormemente el proyecto. Entonces tienes que trabajar para un periodo de tiempo. Luego, a lo mejor, normalmente ese periodo de tiempo es un tiempo mínimo, es un tiempo mínimo. El telescopio James Webb sí tiene un requerimiento de 5 años, pero todo el mundo ya da por hecho los 10 años, ¿no? Eso de entrada. Y bueno, posiblemente se pueda extender un poquito más. Yo quiero ser optimista de que pueda extenderse un poco más. En su caso es un poco más difícil porque va a estar en una órbita que no admite reparaciones ni inyectarle más combustible, o sea que efectivamente llegará un momento en el que no dé más de sí. Pero también tenemos que pensar que los datos que se tomen con el James Webb van a ser datos que van a tener una utilidad durante mucho tiempo. Con relación a la posibilidad de nuevos proyectos que den continuidad al James Webb, bueno, ideas hay, proyectos en sus primeras fases las hay, pero por desgracia los años que hemos vivido y que vivimos no son los mejores para grandes proyectos que requieran inversiones como las que implican todos estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, al fondo tenemos una. Buenas tardes. Una pregunta sobre cómo se va a afrontar el tema del estudio de los agujeros negros de esas galaxias de la época primigenia que vais a poder alcanzar con semejante telescopio. Bien, los agujeros negros es uno de los temas que no he incluido en la lista, pero es un tema en el que sin duda alguna el telescopio va a hacer aportaciones muy importantes, por una razón que creo que se entiende fácilmente. Cuando tienes una resolución angular muy buena, como es el caso del LT, puedes observar las regiones más cercanas al agujero negro. Y realmente es como infieres las propiedades del agujero negro, no del propio agujero negro, sino el entorno del agujero negro.
los procesos que ocurren en su entorno. Y el hecho de tener una resolución angular tan buena nos va a permitir acercarnos y distinguir las regiones, digamos, más cercanas de donde está la masa del agujero negro. En las galaxias más lejanas, esta resolución no será suficiente como para ver detalles de las inmediaciones del agujero negro, pero el hecho de tener más sensibilidad nos va a permitir obtener, como ya he mencionado, pues espectros de más calidad y estudiar todos estos procesos con mucho mayor detalle, ¿no? Entonces, yo diría que en el tema de los agujeros negros, para los agujeros negros más cercanos, y por ejemplo el propio que tenemos, el agujero negro que está en el centro de la galaxia, vamos a poder acercarnos mucho al agujero negro. Y entonces ahí la resolución angular va a ser el factor fundamental, la gran ventaja del telescopio. Y para los agujeros negros en las galaxias más distantes es el tema de la sensibilidad, lo que nos va a permitir obtener espectros con más calidad y, por tanto, pues, caracterizar sus propiedades mejor. Aquí delante tenemos una pregunta. Vino a agradecer la conferencia. Bueno, ¿qué criterios se han tomado en cuenta para construir un telescopio de exactamente ese diámetro? ¿O ¿Los únicamente económicos o había algún aspecto técnico que no se podía llevar a cabo? Porque creo que había un proyecto de uno de 100 metros, ¿no?, a construir que se ha quedado ahí estancado, ¿no? ¿El 39 metros o 40 metros es puramente económico? ¿O Bien, efectivamente se empezó a nivel conceptual con la posibilidad de construir un telescopio de 100 metros. Yo creo que inmediatamente se vio que no era realista dentro de los presupuestos a los que uno puede aspirar. Y durante mucho tiempo el telescopio bajó a 42 metros, de 100 metros a 42 metros. Este ya era un proyecto bastante más sólido, en principio factible. Entraron en juego ya factores económicos, nos caímos en la crisis, que sin duda afectó al proyecto. Y bueno, desde un punto de vista técnico, también hacer un telescopio de 42 metros era significativamente más complicado que un telescopio de 39. Era viable, pero con un presupuesto significativamente superior y no era el momento de disponer de ese presupuesto. Entonces, yo diría que el entorno de los 40 metros posiblemente está en el límite de lo que la tecnología hoy nos permite hacer de una manera segura, y que, bueno, ahí hay un rango en el que, dependiendo de tus posibilidades presupuestarias, bueno, pues te puedes mover, ¿no? Con todo, bueno, pues el telescopio es muy grande, ¿no? Y yo diría que sí, que no siempre, teniendo más presupuesto y teniendo más recursos, pues efectivamente se podría hacer. Aunque también hay un factor limitante. El número de... Europa también tiene una limitación en términos de ingeniería, en términos de cuánta gente hay disponible para hacer determinados proyectos, ¿no? Entonces, tampoco podemos pensar que con dinero simplemente de la noche a la mañana puedes hacer cualquier cosa. O sea, realmente tienes limitaciones estructurales, ¿no? Entonces, creo que para Europa hacer un telescopio significativamente mayor que el LT sea muy difícil, muy difícil. De hecho, la tendencia es que cada vez que quieres hacer un proyecto más grande, te tienes que unir con más socios, porque no solo por una cuestión de presupuesto, sino también de mano de obra. Necesitas ingenieros, necesitas empresas que se involucren, necesitas expandir digamos, tus recursos, ¿no? Yo creo que está muy en el límite, ¿no?, de lo que podemos realmente hacer. Sí. Bueno, primero, antes de nada, agradecer también la conferencia y el darnos esta oportunidad.
Has hecho referencia al principio al radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con los radiotelescopios? ¿Esta tecnología se los come a todos o no? No. Bueno, la referencia a Arecibo la ha hecho Eduardo. Sí, realmente no es así. Cada rango de longitud de onda, o sea, los radiotelescopios trabajan en otro rango de longitudes de onda. Y en esos rangos de longitud de onda obtenemos información muy útil, muy valiosa, ¿no? Por simplificar, podríamos decir que en radio se estudian los procesos menos energéticos. Se observa el universo más tranquilo, más, por ejemplo, las moléculas, las nubes de gas, las nubes moleculares frías, son aspectos muy importantes para la astrofísica. Por ejemplo, las nubes moleculares frías es de donde se forman las estrellas. Entonces, realmente son complementarios. Aquí observamos en el óptico e infrarrojo y analizamos la luz, sobre todo que proviene de las estrellas y sí, digamos, por simplificar, la que viene de las estrellas. Pero en otros rangos de longitud de onda, pues observamos el gas que está más frío o procesos que son menos energéticos, y al revés, en el otro extremo, por ejemplo en los rayos X, pues estudiamos los procesos más violentos y más energéticos, pues las explosiones de rayos gamma, las inmediaciones a los agujeros negros, los discos de acreción que están muy calientes y tienen procesos físicos muy energéticos, ¿no? Entonces, todo es complementario, ¿no? Yo creo que aunque, como decía, el óptico y el infrarrojo sigue siendo el rango de longitud de onda central en astronomía y en astrofísica, los otros rangos son muy útiles y son totalmente complementarios porque ven otros componentes, ¿no?, del universo. No olvidemos también que tú puedes poner antenas a ambos lados de un océano y tienes un instrumento del diámetro de un continente. Eso jamás se va a poder hacer en óptico. Y siempre los instrumentos de más resolución son los radiotelescopios. Y las primeras observaciones que se hagan del entorno del agujero negro de nuestra galaxia caerán dentro de poco y se realizarán en radio. Es una apuesta que lanzo aquí, sin que nadie me la pida. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Una pregunta. Una de las cosas que se va a estudiar es el tema de verificar las constantes que están definidas. Entonces, si se verifica que las constantes no son constantes, a partir de ahí, cualquier cálculo que se haya hecho basado en eso, pues hay que tirarlo a la basura y empezar de cero, o algo así. Bueno, a partir de ahí, lo que tendríamos que tener en cuenta es que las constantes no son constantes, que tienen otro valor a lo mejor del que hemos supuesto, ¿no? Efectivamente, si realmente se demuestra que algunas constantes no lo son, pues será un resultado que tendrá que tener en cuenta cualquier modelo que intente explicar los procesos físicos que ocurran en esa fase del universo, ¿no? Efectivamente. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, os habéis portado muy bien. Muy buenas preguntas. Bueno, antes de que nos vayamos, tengo un par de cosas. Primero tengo que hacer propaganda, si me permitís. Recordar el taller del sábado 7 para niños en la sede de Aranzadi a las 11. Es mejor apuntarse previamente mandando un correo a idascaritza@aranzadi.eus. Va a ser un taller muy entretenido, lo va a llevar Virginia. Junto a la entrada tenéis, aparte del folleto de las jornadas, tenéis unos ejemplares de la memoria de la Sociedad Aranzadi, de la Aranzadiana. Pesan un montón. Si me los tengo que llevar otra vez a casa, yo os agradecería que os los llevarais. O sea, son 4, os los repartís. Las memorias de los demás departamentos son las memorias de todos los departamentos del año pasado, ¿no? Las memorias de otros departamentos están bien, pero la de astronomía es buenísima. Yo, aunque sea solo por la de astronomía, yo me llevaría el libro. Esto es objetivo, no es bueno. Y
¿Qué más? Bueno, también tenéis en la entrada dos cosas más. Tenéis agendas, una cosa nueva que hemos sacado en Aranzadi, agendas de las cosas, de los proyectos de divulgación que vamos a realizar todos los departamentos en los próximos 3 meses. Es un librito pequeño y bueno, para que sí podáis seguir nuestras actividades. Y si estáis decididos a seguir las actividades del Departamento de Astronomía, para estar al tanto de todas las formidables actividades que realizamos a lo largo del año, tenéis junto a la entrada una hoja para apuntar el correo electrónico y os enviaremos información pormenorizada. Y bueno, ya para cerrar la conferencia de hoy y la parte de las conferencias de nuestras jornadas de astronomía, vamos a entregar nuestro pequeño premio Donostia, como lo estamos bautizando, a Santiago. Lo entrega Eduardo, que yo creo que es el socio más elegante del departamento. Así que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, muy bonito. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Es que ricasco y hasta la próxima. Muy bonito, ¿eh? Sí, San Sebastián.